¿Cuál es el sentido de la privación de la libertad? ¿Qué queremos, justicia o venganza? En el año 2019, una decisión histórica en México cambió el rumbo de los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad. En el año 2024, este cambio se materializó a través de la participación de más de 26,000 personas en prisión preventiva en las elecciones más grandes del país. Esta es la historia. Socialmente, haz de cuenta que tenemos unos lentecitos. Y esos lentecitos pues tienen el prejuicio. Además, estos lentecitos tienen una contradicción. Te lo voy a poner así. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, si ahorita salimos, ¿qué piensas sobre la justicia en México? No, injusta. No. Siempre agarran a los pobres, los ricos están allá afuera. El sistema de justicia no funciona. ¿Qué piensas de las personas que están en prisión? Se lo merecen. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de prejuicios, ¿verdad? De una incapacidad de ver más allá. La limitación de derechos políticos y la privación de la libertad han tenido una relación histórica que en los últimos años ha sido cuestionada en diversos países. ¿Por qué pensamos que debiera haber personas ciudadanas de primera y segunda categoría, ¿no? El hecho de que una persona esté en conflicto con la ley, eso no le quita su categoría de ciudadano o de ciudadana, pero no en el sentido de poder votar o no, de seguir perteneciendo a la comunidad. Nada más que pues el conflicto con la ley se castiga con prisión. Un litigio promovido por dos personas pertenecientes a comunidades indígenas tzotziles que se encontraban en prisión preventiva, sumado a la lucha de años de la sociedad civil, produjo en el año 2019 un cambio paradigmático en los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad en México. Hay un juicio que se promueve por parte de dos personas en el estado de Chiapas para que se reconozcan sus derechos políticos, se hace el reconocimiento y esto detona un movimiento muy importante a nivel de los derechos político-electorales de las personas en contexto de prisión, porque no solamente es que se garantiza el reconocimiento de estas dos personas que lo reclaman vía judicial, sino también el Tribunal Electoral se pronuncia porque estos derechos tienen que estar reconocidos para todas las personas y que evidentemente, como si es algo, digamos, novedoso en términos de ponerlo en operatividad y que además en el contexto de prisión se requieren observar pues algunas otras condiciones, ¿no? La sentencia del máximo tribunal electoral restituye los derechos político-electorales de las personas privadas de la libertad en prisión preventiva para votar y ser votados. El tribunal hizo más de lo que la sentencia puede decir y eso me parece muy valioso. De manera que ahora saber que muchas personas, más de 50,000 personas privadas de la libertad, van a poder hacer uso de su voz, se les va a escuchar, el poder de su voto va a ser contado como cada uno de los votos de todos los ciudadanos, me parece de la mayor importancia. ¿Qué impacto vemos? Bueno, para mí es algo muy beneficioso, porque son muchos votos, ¿sí?, de personas, que es lo que los políticos buscan. Entonces es la manera en que van a voltear a ver el sistema penitenciario, no porque les interese el sistema penitenciario, sino porque hay muchos votos que les pueden beneficiar a ellos. Entonces, desde el momento que van a empezar a voltear a ver el sistema penitenciario por los votos, van a tratar de mejorar un poco más las condiciones de ese sistema. Este cambio se cristalizó en 2024, donde en 31 estados de la República, 26,000 de las 86,000 personas privadas de la libertad que existían en junio del 2024 pudieron votar.
esta es la elección más grande de la historia, ¿no? Todos los cargos que están en juego, el voto en prisión, voto en postración, que se piloteó el año pasado en el Estado de México. En 2024, las personas privadas de la libertad votaron no solamente para la presidencia, sino que en 3 estados se realizaron reformas para permitir el voto a nivel local. Son 3 estados los que se sumaron modificando: Hidalgo, Yucatán y la Ciudad de México. De tal suerte que las personas que están privadas de la libertad en la Ciudad de México, por ejemplo, podrán elegir para presidente de la República, pero también para sus autoridades locales, es decir, jefatura de gobierno, alcaldías, diputados. Una reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México en el año 2023 no solamente posibilitó el voto a nivel local de las personas privadas de la libertad, además determinó la importancia de la participación de las personas en prisión preventiva en otros espacios de participación pública. Sí, no, decirte que en la Ciudad de México estábamos muy contentos de que haya podido darse una reforma a la legislación electoral y se incorporara este tema de que no solo se garantizara a nivel federal por el tema de las sentencias, sino que en la Ciudad de México el órgano legislativo vinculara a la autoridad administrativa electoral con las autoridades penitenciarias y al INE para garantizar el voto de las personas para la elección de jefe de gobierno, de alcaldía y diputación. Y algo adicional que nos pareció muy relevante es que también se estableció para los mecanismos de participación ciudadana, que es para las consultas ciudadanas de presupuesto participativo. En la Ciudad de México se vivió una elección diferente. Y me parece que en la Ciudad de México hubo una apertura maravillosa, ¿no? En un tema de, sí, vamos a cumplir con esto y tienen razón. No puede ser lo mínimo indispensable. El ponerle una boleta a una persona para que vote, eso no es el todo, ni significa estar garantizando los derechos político-electorales, sino que tenemos que hacer una serie de acciones previas adicionales para que esto se pueda materializar de manera correcta. El Instituto de la Ciudad de México, Electoral de la Ciudad de México, me parece que fue correcto. Somos quienes vamos a materializar ese derecho y me comprometo a hacerlo y hacerlo bien. Nos quedó a deber el INE. El instituto hizo una labor extraordinaria después de contar con este diagnóstico, porque tuvo que instrumentalizarlo de manera inmediata. Y el principal reto que se planteó fue cómo nos acercamos. Elaboramos un plan de trabajo que incluyó una serie de talleres que implementó la ludoteca cívica que tenemos en el Instituto Electoral, que es un ejemplo a nivel nacional de trabajo hacia diferentes sectores. Y a la población privada de la libertad, pues, cómo generamos su interés por participar en un entramado de instituciones que les han fallado sistemáticamente. Justo, la verdad es que el tiempo pasó muy rápido porque hace unos meses, que no tiene mucho, pues nos contaron, ¿no? A ver, ludoteca, siéntense, van a crear un proyecto, una escena, unos guiones para trabajar con hombres, mujeres en prisión preventiva. En realidad era como se podría decir que es como un sketch que duraba alrededor de 20-30 minutos, pero estaba un educador hablándoles de la importancia, como muy formal, de la importancia de participar, y irrumpe un actor con un vestuario, con una, entonces pues les llama la atención, ¿no? Desde con una gran peluca. Cuando menciono ahorita que en ocasiones nos hemos sentido excluidos, discriminados, es algo que ellos lo viven a diario, ¿no? Y es algo que nos decían: gracias por venir, gracias por mirarnos, gracias por acercarnos. En Santa Marta Femenil nos decía una señora: gracias por venir a darnos esta información, ¿no? Incluso, gracias desde el que ya viene, si vemos otro color. El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó 2 etapas educativas. Una, dirigida a todas las personas en prisión preventiva sobre la importancia de la participación política.
y la otra dirigida exclusivamente a las personas que ejercerían su voto en mayo de 2024. Se recalcó en todos los ejercicios lo que te he dicho antes, que el voto es libre y secreto, y cómo se iba a garantizar por las autoridades electorales el que nadie pudiera conocer el sentido de los votos, ¿no? Y esto nos parece muy relevante, dadas las condiciones en las que se encuentran las personas en prisión preventiva y en los reclusorios en general. Se les entregó material impreso con las plataformas de los partidos políticos, se fijaron carteles con información, se difundieron evidentemente los debates a jefatura de gobierno, evidentemente de la Presidencia de la República, y los de alcaldía, los que correspondían a las alcaldías. Acciones como el debate dentro del centro penitenciario de Santa Marta han sido hechos históricos. Que asistieron al debate 2 presidentes de los partidos de la Ciudad de México, y en el caso de la otra coalición acudió una persona que es candidata al Congreso por el principio de representación proporcional, pero que es experta en los temas de prisión. El primer debate a nivel, me parece que nacional, no sé si internacional, no tengo ese dato. Y el primer debate. Y digo, lo ideal hubiera sido que las y los candidatos estuvieran presentes. Todavía no pasa absolutamente nada, fueron representantes de las diferentes fuerzas políticas, pero me parece que es un ejercicio que ayuda, más allá de incentivar el voto activo, ayuda a construir ciudadanía. Abrir una pequeña rendija en donde los podamos hacer ver que no todo se trata de legislar punitivamente, ¿no? Que estaban esperando que se iniciara el proceso para emitir su voto. Les importaba incluso en los debates, tanto el local como el presidencial, ¿quién va a hablar de nosotras? Porque hablé con mujeres sobre todo de Santa Marta. ¿Quién va a hablar de nuestras historias? ¿Quién va a cambiar las reglas para que no sigamos aquí un número injusto de personas en prisión? Pues un esfuerzo muy importante de las autoridades jurisdiccionales, de las autoridades legislativas, de las autoridades administrativas electorales y por supuesto de las autoridades responsables de los reclusorios, pero creo que todo vale la pena pues de poder lograr que haya una ampliación del espectro de las personas que tienen derechos político-electorales, que tratar de que todas y todos puedan ejercerlo. Y creo que eso fue uno de las grandes cosas importantes para obtener este resultado. De que realmente vimos a la persona, al ser humano, ¿no? Aunque la Ciudad de México marca un precedente en la protección de los derechos políticos de las personas privadas de la libertad, aún quedan retos a superar a nivel nacional y local. Reflexionar si el voto a través del mecanismo que se está siguiendo, que es el voto en el extranjero, de voto en sobrepostal, es el más conveniente. Yo tengo mis reservas en cuanto a que sea el mejor método. ¿Cómo hacemos que participe más población ahora en prisión preventiva, ¿no? Estamos hablando de una población de más de 90,000 personas y votaron alrededor de 30,000, ¿no? Bueno, no votaron, digamos, sí, el dato quedó como en 30,000 personas que votaron entre el 6 y el 20 de mayo, y el resto de la población que no se inscribió en la lista nominal. El corte del padrón electoral para seleccionar a las personas que iban a poder estar aptas para votar fuera el 31 de diciembre, y más en la Ciudad de México, que estamos hablando de prácticamente 5 meses antes de la votación. Y lo que me dicen, muchas entidades federativas, pero en particular en la Ciudad de México, la movilidad de las personas en prisión preventiva es muy alta. Nos explicaba desde las primeras reuniones que tuvimos con la subsecretaría que ellos calculaban que en 6 meses las personas que estaban ese día ya no iban a estar. Con toda claridad y que sea un voto libre e informado, lo puedan realizar, ¿no? Tener más información y que no pudiera estar sesgada. No tenemos evidencia ninguna de que hubiera estado sesgado, que solamente se difundiera más una plataforma política, porque
toda la información que se dio era más bien la de las oficiales. Es necesario generar procesos de sensibilización y de capacitación tanto para la autoridad electoral, ¿no? que las personas funcionarias no se sientan temerosas, ¿no? de entrar, ¿no? El personal del INE que entra pues claro, hay mucho estigma, ¿no? Hay mucho prejuicio sobre lo que te puede pasar adentro de prisión, etcétera, pero también procesos de sensibilización para la autoridad electoral para que comprenda cuál es la dinámica de penitenciario, ¿no? Pero eso fue lo que fuimos construyendo con penitenciario. Me parece que hay mejoras que se le pueden hacer al modelo, el reto de las mesas de escrutinio y cómputo no son cualquier cosa. Me parece muy importante que por primera vez en este país se haya podido realizar un debate en un centro penitenciario en Santa Marta, en el espacio varonil. ¿Quiénes fueron representantes de los partidos políticos? ¿Con qué agenda? Volvemos a lo mismo, no les importa. Es que no les importa, es que se olvidan esta clase política, estos candidatos, que cada voto cuenta. Y ahí nos estamos encontrando con una contradicción. Le hablan al público, pero no le hablan al público en realidad. Están pensando en cómo capturan votos. Los partidos políticos no terminan por entender que hay que acercarse a esa realidad penitenciaria, ¿no? Creo que es algo que tanto las personas candidatas en lo futuro como los partidos políticos tienen que mirar hacia ese espacio, no solamente para garantizar si haya o proponer reformas o mejoras en las condiciones de la vida solo de las personas que están en prisión, sino de su círculo familiar, porque hay que entender que en este modelo no solamente se está reconociendo esta calidad de estas personas, sino también de sus familias. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen familia, que tienen hijos. Otro aspecto a mejorar es la observación electoral. Si bien en la Ciudad de México el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó una mesa de acompañamiento de organizaciones y organismos de protección de derechos humanos, en el que organizaciones como Documenta estuvieron presentes, es importante reforzar la injerencia de las organizaciones en los mecanismos de observación para las jornadas del voto, así como escrutinio y cómputo. Observación electoral es complicada, acredítate, pero luego el sorteo, pero es decir, 3 personas por centro penitenciario. Eso en el caso donde sí hubo acreditaciones, ¿no? Tendremos que ver el balance que hace el Instituto Nacional Electoral sobre el número de observadores y observadoras electorales. También pensar quiénes se acercan a este ejercicio y por qué razones se acercan al ejercicio. Está bien. Tuvimos un primer contacto con el INE para decir la intención institucional de poder participar, por así llamarlo, como observar este proceso. Sin embargo, el INE nos respondió que no, que era un proceso que se llevaría a cabo específicamente con la autoridad electoral y con las autoridades penitenciarias y que, digamos, la Comisión Nacional no podría tener participación alguna dentro del proceso. Para los próximos ejercicios electorales de 2027 y los ejercicios de participación ciudadana en la Ciudad de México, vale la pena avanzar hacia un respeto pleno del derecho de las personas privadas de la libertad a votar y ser votadas. En este despliegue del voto nacional en las prisiones solamente fue para la elección de presidenta de nuestro país, ¿no? Entonces, digamos que faltaría todavía garantizar que también puedan acceder a votar por los senadores, a votar por los diputados federales, locales, pero bueno, es un proceso que seguramente se irá afinando. En la última reforma electoral que no logró aprobarse, ¿no? Que se vino abajo, ahí ya venía garantizado el derecho de voto a las personas en prisión preventiva en la ley electoral. Se vino abajo. Entonces estamos agarradas de una sentencia del tribunal. Entonces
pues, que sigue es eso, cuestionarnos. Son solo 3 estados en donde hubo elecciones locales, solo 3, y el resto, ¿cuándo se va a dar la legislación a nivel local? Acciones como impulsar y aprobar en el Congreso Federal y los congresos locales legislaciones para reconocer y regular el derecho de votar y ser votados, la revisión del proceso de integración de la lista nominal y el incremento de las acciones de partidos políticos son de suma importancia, pero nos dejan con la misma interrogante. Tampoco tenemos que olvidar que viven en la misma cárcel las personas con sentencia que sin sentencia, ¿no? Entonces, las implicaciones positivas que esto pudiera tener, el derecho a la participación, el derecho político al voto en la vida de las personas privadas de la libertad, pero también de sus familias, porque pues ahí está la premisa básica, ¿no? Cuando una persona entra en prisión, no entra esa persona, también es su familia la que se ve afectada negativamente por el sistema de justicia penal. Entonces, el que todas las personas en prisión puedan votar en muchos países no se limita, y por supuesto que es para todos y todas. Y creo que coincido contigo que será el siguiente paso. Restringir la libertad personal es una forma de, de cumplir con las consecuencias de haber cometido un injusto penal. Una reparación del daño con un enfoque integral a favor de las víctimas es parte de el esquema sancionatorio punitivo que reconoce el derecho penal, pero me parece que no la restricción de la ciudadanía. Lo que le castiga a esta persona o le restringe es su libertad. 1, 2, 3 años apartado de la sociedad, en fin, en prisión. Pero esa persona sigue siendo un ciudadano. ¿Por qué va a perder el derecho a hacerse escuchar? Lo que a mediano plazo todavía creo que va a guardar dificultad es poder decir, también las personas que tienen una sentencia condenatoria van a votar. Todavía alrededor de ello hay una construcción no solamente jurídica, sino también de otra índole que se tiene que analizar más a profundidad, en la que hay voces que no quieren. Si a mí me lo preguntas, yo te diría, sí, todas las personas tendrían que votar. Démosle voz para entender por qué están ahí y qué podemos hacer como sociedad y como gobiernos para evitar que estas cárceles nuestras sigan castigando. A diferencia del voto en el extranjero, que sí implica un gasto importante que tiene que ver con el envío de las boletas hacia el exterior, en este caso la verdad es que los costos son marginales. Es muy barato porque implica imprimir una cantidad de boletas muy pequeña, pero estamos hablando en la Ciudad de México pues de 2,000 boletas, 2,000 sobres, y que todo el trabajo que se desarrolla es con el personal contratado ya por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral. Los paquetes electorales, las cajas, los propios funcionarios de casilla, todo este despliegue, llevarlos a una prisión, evidentemente sí representa un mayor costo, pero creo que bien lo vale la pena para que efectivamente el proceso que hoy vive nuestro país, en este proceso se puedan escuchar y se pueda tener la voluntad de todas las personas. Creo que eso es lo rescatable. Pues de entrada que son seres humanos, que por el hecho de nacer todas y todos valemos lo mismo, ¿no? Que tenemos circunstancias de vida totalmente diferentes en muchos casos y que eso nos lleva a una u otra toma de decisiones, pero que finalmente somos iguales, ¿no? Que tenemos que dar un trato digno a las personas y creo que es una manera realmente de reinserción a la sociedad, de mirarles. No podemos seguir pensando en procesos democráticos en donde no estemos incluidos todas, todos y todes. Y eso incluye personas privadas de la libertad, pero también personas en postración, pero personas con algún tipo de discapacidad, pero personas que no saben leer o con algún tipo de debilidad, por ejemplo, visual. Entonces no podemos seguir hablando de democracias, ¿no? Decía ya, estamos en democracia plena.
El voto en prisión en México, y en especial en la Ciudad de México, ha dejado muchas lecciones aprendidas, muchos aciertos y muchos nuevos retos por compartir. Es importante que instituciones corresponsables, expertos, organizaciones y en especial personas privadas de la libertad y sus familias trabajemos juntas hacia una plena garantía del derecho a votar y ser votados. Democracia es ser libres para elegir.